El aire viciado del hospital se pegaba a los pulmones de Marta, una mujer fuerte pero cansada, con el rostro marcado por la vigilia y la preocupación. Sus ojos, antes chispeantes, reflejaban una tenaz esperanza. Carlos, su esposo, yacía en la cama, pálido y delgado, una sombra del hombre vital que solía ser. El cáncer había avanzado con crueldad, exigiendo tratamientos costosos que drenaban sus ahorros, sus bienes, su propia alma. Marta sostenía su mano fría, susurrándole palabras de aliento, promesas de un futuro brillante que ella misma dudaba poder alcanzar. El informe médico sobre la mesa de noche confirmaba el último y arriesgado procedimiento. Una operación compleja en el extranjero, su única posibilidad real. Marta ya había vendido el pequeño apartamento que compartían, sus joyas de herencia familiar, incluso su coche. Ahora solo quedaba la casa de veraneo, un refugio de recuerdos felices que pronto sería anunciada. La enfermera entró, con una sonrisa amable pero profesional, para revisar los signos vitales de Carlos. Marta se apartó con respeto, observando cada movimiento, cada gesto que pudiese indicar una mejora, o un retroceso. Su amor era una fuerza inquebrantable, un motor que la impulsaba a sacrificarlo todo sin dudarlo. El agotamiento era palpable, pero la determinación en sus ojos castaños era más poderosa que cualquier cansancio. Sabía que esta era su última bala, su última oportunidad para recuperar al hombre que amaba, para reconstruir la vida que el destino les había arrebatado cruelmente. Las negociaciones para la venta de la casa de veraneo fueron rápidas, casi dolorosas. Marta firmó los documentos con el corazón encogido, cada trazo de la pluma sintiéndose como una despedida. Ese hogar, testigo de tantos veranos familiares, de risas y de amor juvenil, se convertía ahora en un montón de billetes, un pasaje a la esperanza para Carlos. La abogada, una mujer eficiente y con gestos sobrios, le tendió un cheque abultado. ¿Con esto? Los gastos del viaje y la operación deberían estar cubiertos, señora. Su voz era neutra, ajena al abismo de emociones que Marta sentía. La operación fue programada en una clínica suiza de renombre. Los días previos al viaje fueron un torbellino de preparativos, de despedidas agridulces de amigos y familiares que veían la determinación de Marta con una mezcla de admiración y lástima. Javier, el hijo de Carlos de un matrimonio anterior, se mostró distante. Su apoyo era más una obligación que un sentimiento genuino. «Espero que esto funcione, Marta. Es mucho dinero», había dicho con frialdad, sus ojos esquivos. Marta ignoró el tono, enfocada únicamente en Carlos. El vuelo transcurrió en silencio, Carlos débil, pero aferrado a la mano de su esposa. Ella le prometía un nuevo amanecer, una vida sin dolor, una oportunidad para retomar sus sueños. El amor que sentía por él era tan puro, tan abnegado, que eclipsaba cualquier rastro de duda o de resentimiento por la frialdad de Javier. Todo su mundo giraba en torno a la recuperación de Carlos, y no había sacrificio que ella no estuviera dispuesta a hacer por ese objetivo supremo. La operación fue un éxito, milagrosamente. Las semanas de recuperación en Suiza fueron lentas, pero cada día Carlos mostraba una mejora tangible. Su color regresaba, su apetito aumentaba, y sus ojos recuperaban parte de su brillo habitual. Marta, exhausta pero exultante, lo cuidaba con la misma devoción que lo había hecho en los momentos más oscuros. Paseaban por los jardines de la clínica, bajo un sol alpino, y Carlos le hablaba de planes, de cómo volverían a empezar de cero, de construir un nuevo futuro, quizás, más modesto, pero lleno de amor. «Marta, eres mi ángel. Me has salvado la vida», le decía con una voz todavía débil pero sincera, mientras le apretaba la mano con gratitud. Ella sonreía, sintiendo que todos sus sacrificios habían valido la pena. La idea de reconstruir su hogar, quizás con un pequeño trabajo, sin lujos pero juntos, era su mayor anhelo. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional, un descenso al infierno para luego emerger en la luz. Carlos prometía devolverle cada gesto, cada sacrificio. Marta creyó firmemente en sus palabras, en la fuerza de su lazo. No imaginaba que bajo esa aparente gratitud y las promesas de un futuro compartido,
se escondía una semilla de ingratitud que pronto germinaría con una crueldad devastadora. Mientras contemplaba los picos nevados, ajena a la traición que se avecinaba, Marta se permitió soñar con una vida simple, pero plena, al lado del hombre que había rescatado de la muerte con su amor incondicional. El regreso a Madrid fue agridulce. Sin casa propia, se instalaron en un pequeño piso de alquiler temporal, que Marta había conseguido con los últimos remanentes de su dinero. Carlos se recuperaba rápidamente, incluso demasiado rápido para el gusto de Marta. Empezó a salir más, a reunirse con viejos amigos de trabajo, y su actitud hacia ella comenzó a cambiar sutilmente. Los gestos de cariño disminuyeron, las conversaciones se volvieron más superficiales, y sus ojos, antes llenos de gratitud, ahora mostraban una distante indiferencia. Marta intentaba atribuirlo al estrés de la recuperación o a la necesidad de Carlos de retomar su vida, pero una punzada de inquietud se instalaba en su pecho. Las noches, antes llenas de confidencias, ahora eran silencios incómodos. Carlos pasaba horas al teléfono, hablando en voz baja, y si ella preguntaba, él respondía con evasivas o con un asunto de trabajo irritado. Un día Javier los visitó. En lugar de mostrar alegría por la recuperación de su padre, Javier parecía cómplice, con miradas de entendimiento hacia Carlos que excluían a Marta. «Padre, ¿por qué no vienes a cenar con nosotros esta noche? Hay alguien a quien quiero presentarte», dijo Javier sin mirar a Marta. Carlos sonrió de una manera que Marta no reconocía, un brillo extraño en sus ojos. Ella sintió un frío recorrer su espalda. La cercanía entre padre e hijo se había vuelto hermética, conspirativa, y ella, la mujer que lo había dado todo, empezaba a sentirse como una intrusa en su propia vida, un fantasma en su propio hogar temporal. El ambiente se había enrarecido, presagiando una tormenta emocional de proporciones catastróficas, una que pronto la dejaría completamente desamparada y sola. El aire en el pequeño apartamento se volvió irrespirable. Carlos pasaba cada vez menos tiempo en casa, inventando excusas vagas sobre reuniones de trabajo o citas médicas. Marta, con el corazón destrozado, comenzó a seguirlo disimuladamente. Una tarde lluviosa, lo vio entrar en un restaurante de lujo, no solo, sino acompañado. Su acompañante era una mujer joven, de unos 30 años, con un vestido elegante y una risa vibrante que contrastaba con la quietud melancólica de Marta. «Sofía», escuchó Marta a Javier llamarla, quien también estaba presente, riendo despreocupadamente con su padre y la mujer. La visión de Carlos sonriendo, feliz, con un brillo en los ojos que hacía mucho no veía dirigido a ella, fue una puñalada. Se sentía vacía, helada por dentro, mientras las gotas de lluvia fría se mezclaban con las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Regresó al apartamento, el sabor amargo de la traición en su boca. Carlos llegó horas más tarde, con un falso aire de normalidad. Marta lo confrontó con una voz temblorosa, pero llena de dignidad. «Carlos, ¿quién es Sofía?» Él palideció, su fachada de indiferencia resquebrajándose. La negación inicial dio paso a una cruel confesión. «Marta, ya no te amo. He conocido a otra persona. Es joven, vibrante. Me entiende de otra manera». Las palabras cayeron como rocas sobre ella, aplastando los restos de su esperanza. La ingratitud de Carlos, el descaro de Javier, se hacían palpables. Sofía era el nuevo anhelo, la excusa perfecta para olvidar los sacrificios, para reescribir una historia donde Marta no tenía cabida. Su mundo se había desmoronado por completo. La confrontación se convirtió en un torbellino de acusaciones y verdades dolorosas. Carlos, con una frialdad gélida, no mostró remordimiento. «Ya no somos compatibles, Marta. Me has salvado, sí, pero no eres la mujer para mí ahora». Sus palabras eran punzantes, cada una estocada a su corazón ya herido. Javier, con su apoyo incondicional a su padre, entró en escena, su mirada despectiva clavándose en Marta. «Marta, es hora de que sigas tu camino. Mi padre merece ser feliz, y Sofía lo hace feliz». Javier, el mismo hombre a quien ella había acogido en su hogar durante años, ahora la echaba sin piedad. La crueldad en sus ojos era un reflejo de la ingratitud de Carlos.
Marta intentó razonar, de apelar a los recuerdos, a los años compartidos, a los sacrificios hechos. Carlos, ¿cómo puedes? Lo he dado todo, hasta el último céntimo, para que te recuperaras. Su voz era un hilo, la dignidad luchando contra las lágrimas. Pero Carlos y Javier estaban aliados, una pared impenetrable de egoísmo. Le dieron un plazo de 1 semana para abandonar el apartamento. Este dinero es mío, de mi recuperación. No te corresponde nada, Marta, sentenció Carlos, señalando los pocos billetes que quedaban de los gastos médicos. De la venta de la casa, todo había ido a su enfermedad. Estaba completamente despojada, sin un centavo propio, sin un techo. Su mundo se había desvanecido, dejándola a la deriva en un mar de traición y desesperación. La injusticia era tan grande, tan descarada, que Marta sintió cómo la rabia empezaba a crecer en su interior, una pequeña llama en medio de la desolación abrumadora. Pero por ahora, solo había dolor y un abismo de soledad. 1 semana. El plazo pasó como una sentencia inminente. Marta recogió sus pocas pertenencias, apenas 2 maletas pequeñas con ropa y recuerdos insignificantes. El resto, la vida que había construido, se había ido con Carlos y sus promesas rotas. Abandonó el apartamento con la cabeza alta, aunque el temblor de sus manos traicionaba la fortaleza que intentaba proyectar. En la puerta, Javier la esperaba, con una expresión de impaciencia puntes. Ya está, Marta. No mires atrás. Sus palabras frías resonaron en el pasillo vacío. Carlos no apareció. La cobardía se sumaba a la ingratitud. En la calle el sol de otoño parecía burlarse de su desdicha. Marta no tenía a dónde ir. Sus amigos, distanciados por el ajetreo de la enfermedad de Carlos, no eran una opción viable. Se sentó en un banco de un parque cercano, las maletas a sus pies, observando cómo la vida continuaba a su alrededor, indiferente a su colapso personal. Las horas pasaron, el sol declinó, y el frío de la noche comenzó a calar en sus huesos. La soledad era un manto pesado, una losa que aplastaba su espíritu. Recorrió las calles céntricas de Madrid, sin rumbo fijo, los edificios altos y luminosos pareciendo ajenos a su existencia. Buscó un refugio temporal en una estación de tren, observando a la gente ir y venir, familias, parejas, todos con un propósito, un destino. Ella no tenía ninguno. La primera noche en la calle fue una pesadilla de miedo y desamparo. El asfalto duro, el ruido constante, el frío penetrante, todo contribuía a la sensación de abandono absoluto. Las lágrimas que había contenido durante días, finalmente brotaron, empapando su rostro. La traición de Carlos y Javier la había dejado en la miseria más absoluta, despojada de todo, incluso de su propia dignidad. El futuro se extendía ante ella como un oscuro e interminable vacío. Los días se fundieron en una rutina de supervivencia callejera. Marta deambulaba por los barrios de Madrid, sus maletas arrastrándose a su lado, los pies doloridos, el alma agotada. El hambre era una punzada constante, el frío, un compañero fiel. Aprendió a encontrar pequeños consuelos en la inmensidad de la ciudad. Un banco desocupado en un parque tranquilo, un café abandonado donde reposar un rato, el calor fugaz de la boca del metro. Sus ropas, antes elegantes, ahora estaban arrugadas y sucias. Su rostro, demacrado, reflejaba la dureza de su nueva existencia. Intentaba pasar desapercibida, evitando las miradas de lástima o desprecio. La vergüenza era un veneno lento, pero la rabia que había empezado a sentir le daba una pequeña chispa de fuerza para seguir adelante. Pensaba en Carlos, en Javier, y la injusticia de su situación le apretaba el pecho. ¿Cómo podían haber sido tan crueles, tan olvidadizos de todo lo que ella había hecho? Cada noche, antes de intentar dormir en algún portal resguardado, la misma pregunta resonaba en su mente: ¿por qué? La esperanza era un lujo que ya no podía permitirse, pero la resistencia era su única arma. Observaba a la gente con sus vidas normales, sus preocupaciones cotidianas, y se sentía un mundo aparte, una extraña en su propia ciudad. Las fachadas limpias de los edificios, los escaparates luminosos, todo le recordaba lo que había perdido. Pero, en lo más profundo de su ser,
Una pequeña voz le decía que debía seguir, que algo, alguna señal, algún giro del destino, tenía que esperarla. Todavía no lo sabía, pero esa voz interna la estaba guiando hacia un encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de su vida desolada. Una tormenta violenta se desató sobre Madrid, transformando la tarde en una noche temprana y gélida. El viento aullaba, arrastrando hojas y pequeños escombros por las calles, mientras la lluvia caía con fuerza implacable. Marta buscó refugio bajo un saliente de un edificio antiguo, temblando de frío, sus ropas empapadas y su cabello pegado a la frente. Estaba calada, hasta los huesos, los labios azules, el cuerpo tembloroso. Sentía que ya no podía más, que su resistencia había llegado a su límite. La desesperación la invadió por completo. Revisó sus bolsillos, encontrando los últimos billetes que le quedaban, apenas para una comida humilde. Un suspiro de derrota escapó de sus labios. Estaba a punto de gastarlos en algo caliente para sí misma, en un último intento por recuperar algo de calor y dignidad. Justo en ese momento, un pequeño bulto tembloroso llamó su atención. En la entrada de un portal, una niña, no más de 5 años, estaba acurrucada, llorando en silencio. Su ropita era fina y mojada, su carita pálida de miedo y frío. Sus ojos grandes y asustados miraban a Marta, pidiendo ayuda sin palabras. Luna la vio en un pequeño colgante. El instinto maternal de Marta, acallado por tanto dolor propio, se activó de inmediato. Olvidando su propio sufrimiento, olvidando el hambre y el frío que la atormentaban, Marta se acercó a la pequeña. El corazón se le encogió. La imagen de la niña desvalida era un espejo de su propia vulnerabilidad, pero también un recordatorio de la pureza que aún existía en el mundo. La niña temblaba incontrolablemente, sus pequeños dientes castañeteaban. Marta sabía lo que tenía que hacer. No podía dejarla allí. Sin dudar un instante, Marta se agachó junto a Luna. Su voz, aunque ronca por el frío y la falta de uso, fue dulce y reconfortante. «Hola, pequeña. ¿Estás perdida?» La niña asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas heladas. «Tengo frío y miedo», susurró con voz temblorosa. Marta le ofreció su abrigo, empapado, pero con un mínimo de calor corporal, cubriendo los pequeños hombros de la niña. El gesto fue automático, una respuesta instintiva de protección. Sus propios billetes, los últimos, resplandecieron en su mente. No había elección. La prioridad era clara, Quinil. Guió a Luna bajo un toldo improvisado de una tienda cerrada, buscando un lugar un poco más seco. «Vamos a comprarte algo caliente, ¿quieres?» Marta arrastró a la pequeña a una pequeña cafetería cercana que aún estaba abierta, sus pasos pesados pero decididos. Pidió un chocolate caliente y un par de bollos, gastando cada céntimo que poseía. Observó a Luna sorber el chocolate con avidez, sus mejillas recuperando un leve color. La pequeña sonrisa que apareció en el rostro de la niña fue más valiosa que cualquier comida que Marta hubiese podido comprar para sí misma. Se sentía un poco más ligera, a pesar del vacío en su estómago y el frío que le seguía calando. La inocencia de Luna le recordaba que la vida, a pesar de todo, aún contenía momentos de ternura, de conexión humana que trascendía la desgracia personal. La niña, con su calidez recuperada, miró a Marta con unos ojos grandes y llenos de confianza. «¿Cómo te llamas?», preguntó Luna. «Marta», respondió ella, con una sonrisa débil. La conexión era instantánea, una pequeña chispa de luz en la oscuridad de la tormenta. Marta sabía que tenía que llevarla a la policía. Era lo correcto. Con Luna más abrigada y alimentada, Marta la tomó de la mano, sintiendo la pequeña palma cálida en la suya. La tormenta seguía azotando Madrid, pero el chocolate caliente había infundido a la niña un poco de valor. «Vamos a la comisaría, cariño. Allí encontraremos a tu familia», le explicó Marta con calma, guiándola por las calles mojadas. La comisaría era un edificio imponente, con luces brillantes que contrastaban con la penumbra de la noche. El ambiente era sobrio y formal, y Marta se sintió incómoda, una vagabunda en un lugar de autoridad. Un agente en el mostrador los miró con una expresión seria. «Buenas noches».
¿En qué puedo ayudarles? Marta explicó la situación con voz clara, a pesar de su agotamiento. Encontré a esta niña Luna perdida en la calle. Estaba sola, y con mucho frío. El agente tomó los datos de Luna y Marta, sus ojos recorriendo las ropas humildes de la mujer con una mezcla de sospecha y compasión. Luna, aferrada a la pierna de Marta, se sentía segura a su lado. El agente hizo algunas llamadas, y los minutos se extendieron en un silencio tenso. ¿Qué? Marta sentía el frío y el hambre de nuevo, pero la presencia de la niña a su lado le impedía pensar en sí misma. La preocupación por Luna superaba con creces su propio malestar. La pequeña había sido un bálsamo, un recordatorio de su propia humanidad, de su capacidad de amar y proteger a pesar de todo. Sentía una conexión especial con la niña, una afinidad por su vulnerabilidad. La llegada de la familia de Luna estaba a punto de cambiar su vida desolada de una manera que ni en sus sueños más descabellados habría imaginado. El destino estaba a punto de intervenir de forma grandiosa y sorprendente. La tensión en la comisaría se palpaba. El agente les pidió esperar en una pequeña sala de espera, mientras seguía haciendo llamadas. Marta abrazaba a Luna, intentando transmitirle calma. La niña había vuelto a quedarse dormida en sus brazos, exhausta. De repente, el sonido de sirenas lejanas rompió el silencio de la noche, acercándose rápidamente. Unos instantes después, el exterior de la comisaría se iluminó con las luces intermitentes de varios coches negros de alta gama. Una comitiva de seguridad, imponente y numerosa, entró en el edificio. Los agentes de la comisaría se pusieron inmediatamente firmes. Un hombre alto, de figura elegante y rostro serio pero distinguido, irrumpió en la sala. Su presencia era magnética, poderosa, y sus ojos buscaban con desesperación a la niña. A su lado, un equipo de seguridad profesional y discreto lo escoltaba, creando una atmósfera de autoridad y riqueza. Era evidente que no se trataba de un ciudadano común. El hombre se acercó, sus ojos azules fijos en Luna. Su alivio fue palpable cuando vio a la niña. A salvo. Luna, mi amor, exclamó, con una voz profunda, arrodillándose para abrazarla con fuerza. Era Alejandro Ruiz, uno de los magnates más influyentes del país, un nombre recurrente en las noticias económicas. Marta lo reconoció de inmediato. La imagen de él, imponente, arrodillado frente a su hija, la conmovió profundamente. Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Marta. La mirada de Alejandro, llena de gratitud, se detuvo en ella, y por un instante, una expresión de perplejidad, y luego de profundo reconocimiento apareció en su rostro. Un nombre, un recuerdo borroso de su infancia, empezaba a formarse en su mente. Marta sintió que el tiempo se detenía, que el mundo exterior desaparecía. Su vida, tan frágil y desolada, estaba a punto de entrelazarse con un destino insospechado, revelando una conexión del pasado que cambiaría todo para siempre. Alejandro Ruiz se puso de pie, su mirada penetrante analizando el rostro de Marta. La gratitud por Luna era evidente, pero había algo más, una chispa de memoria que intentaba encajar. Se acercó a ella, sus ojos fijos en los de Marta, como buscando una respuesta. «¿Usted, cómo se llama?», preguntó con voz firme, pero teñida de asombro. «Marta», respondió ella, su voz apenas un susurro. La cara de Alejandro se iluminó con una realización repentina. «Marta. No me lo puedo creer. Marta, la enfermera». Su tono era de pura incredulidad y emoción. «Usted me salvó la vida de niño, ¿verdad? Cuando tuve aquel terrible accidente, la apendicitis de emergencia». Marta, sorprendida, asintió lentamente. Recordaba vagamente aquel incidente de su juventud, cuando trabajaba en el hospital como enfermera recién graduada. Un niño asustado, gravemente enfermo, al que ella había cuidado con especial ternura en la sala de urgencias, apaciguando sus miedos antes de la cirugía. Era una cara borrosa en su memoria, pero los ojos, ahora adultos y llenos de poder, eran inconfundibles. Alejandro, el niño asustado,
se había convertido en el magnate Alejandro Ruiz Cunto. La coincidencia era abrumadora, el destino cruel y caprichoso, y ahora, inexplicablemente, también milagroso. La recuerdo, su amabilidad, sus palabras. Continuó Alejandro, su voz más suave, casi conmovida. Nunca olvidé a la enfermera que me consoló cuando más miedo tenía. Su nombre quedó grabado en mi mente. ¿Y ahora la encuentro así, salvando a mi hija? La incredulidad en su voz era genuina. Marta no pudo ocultar la amargura de su situación. La vida da muchas vueltas, señor Ruiz. Su voz, aunque resignada, mantenía un hilo de dignidad. Alejandro la observó, su mirada ahora llena de una profunda empatía, reconociendo la dura realidad de su encuentro. Los ecos del pasado se unían al presente, tejiendo un tapiz inesperado de segundas oportunidades, el destino recompensando su buen corazón. Alejandro, todavía sosteniendo a Luna en sus brazos, miró a Marta con una seriedad que denotaba su decisión. Marta, usted es una mujer excepcional. Primero me salvó a mí en mi infancia, y ahora a mi hija. No puedo permitir que se vaya así. Su voz era autoritaria, pero llena de una gratitud profunda. Se giró hacia uno de sus asistentes, un hombre de aspecto eficiente y discreto. Prepare una habitación en mi casa para la señora Marta. Y asegúrese de que tenga todo lo que necesite. Ropa, enseres personales. Todo, todo. Marta se sintió abrumada, una mezcla de sorpresa, alivio, y una pizca de desconfianza, ante tanta generosidad inesperada. Señor Ruiz, yo no puedo. Intentó protestar, su orgullo herido por la idea de aceptar caridad. Pero Alejandro la interrumpió con un gesto firme. No es caridad, Marta. Es una deuda. Una deuda de vida, doblemente pagada. Necesito que esté cerca de Luna, que la cuide. Y necesito una persona de confianza en la que pueda delegar. Su mirada intensa dejó claro que no aceptaría un no por respuesta. Luna, aún adormilada, se removió en los brazos de su padre, murmurando el nombre de Marta. Alejandro sonrió suavemente a su hija, y luego volvió a mirar a Marta. Además, mi fundación benéfica necesita una directora con un corazón como el suyo. Alguien que entienda lo que significa la verdadera necesidad. ¿Aceptaría? La propuesta la dejó sin aliento. De las calles a la dirección de una fundación. La vida, en un giro dramático, le estaba ofreciendo una oportunidad inmensa, una que jamás habría imaginado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de esperanza. Era un nuevo comienzo, un camino inesperado que el destino le había tendido, un regalo que no podía ni quería rechazar. El frío y el hambre parecían desvanecerse ante el calor de esta propuesta. La mansión de Alejandro Ruiz era una obra arquitectónica impresionante, rodeada de amplios jardines cuidados con esmero. Marta entró, sintiéndose como en un sueño, escoltada por el mismo asistente que la había ayudado en la comisaría. La casa era un despliegue de lujo y buen gusto, muy lejos de los portales fríos y las calles húmedas que había habitado días antes. La primera noche en una cama cómoda, entre sábanas de seda fresca, fue un bálsamo para su cuerpo y su alma. Durmió profundamente por primera vez en semanas, el cansancio acumulado disipándose lentamente. A la mañana siguiente, Luna corrió a su encuentro en el comedor, abrazándola con la inocencia de los niños. «Marta, ¿estás aquí?», exclamó con alegría. Alejandro, ya sentado a la mesa, le ofreció una taza de café humeante y una sonrisa sincera. «Bienvenida a su nuevo hogar, Marta». Su voz era cálida y genuina. Durante el desayuno, hablaron de la fundación. Alejandro le explicó la misión de la organización: ayudar a niños y familias desfavorecidas. Con su experiencia de vida, Marta, usted tiene una perspectiva única. Es la persona ideal para dirigirla. Confío plenamente en su criterio, y en su corazón. Marta sintió una oleada de orgullo y gratitud. La oportunidad no solo le daba un techo y seguridad, sino también un propósito, una forma de canalizar su propia experiencia de dolor, para ayudar a otros. La familia de Alejandro la recibió con amabilidad y curiosidad. Sus otros dos hijos adolescentes, aunque al principio, algo distantes, se mostraron respetuosos. La integración no fue inmediata ni sencilla,
pero la calidez de Luna y la confianza inquebrantable de Alejandro facilitaron su adaptación a ese nuevo mundo. De pronto, tenía una familia, un propósito, y la posibilidad de sanar sus propias heridas ayudando a otros. Era un giro increíble del destino, una segunda oportunidad que jamás habría imaginado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de aprendizaje y nuevos desafíos para Marta. La Fundación Ruiz era una organización vasta, con proyectos en toda España, y un equipo dedicado. Marta, con su instinto y su corazón, se sumergió en el trabajo con una pasión renovada. Aprendió rápidamente sobre la gestión, las finanzas y las complejidades de la ayuda humanitaria, superando las expectativas de Alejandro y de su propio equipo. Su historia personal, su experiencia de haberlo perdido todo, le dio una perspectiva única y una empatía profunda hacia aquellos a quienes la Fundación buscaba ayudar. Las reuniones con donantes, las visitas a centros de acogida, la planificación de nuevos programas, todo lo absorbía por completo. Alejandro la apoyaba incondicionalmente. Su confianza en ella era un motor poderoso. A menudo, la invitaba a cenas familiares, donde Marta se fue sintiendo cada vez más cómoda, parte de algo genuino. Luna se había convertido en su sombra, una pequeña compañera que le brindaba alegría y un amor puro. La mansión, antes intimidante, ahora se sentía como un hogar, un refugio de paz. Las heridas del pasado, la traición de Carlos y Javier, empezaban a cicatrizar, aunque la cicatriz permanecía, un recordatorio silencioso de la resiliencia. Descubrió una fortaleza en sí misma que no sabía que poseía. Su vida, que había sido reducida a la nada, ahora florecía con un nuevo propósito y una dignidad recién encontrada. No era solo directora de una fundación, era una mujer fuerte, independiente y valorada, redescubriendo su verdadero valor en un entorno de respeto y aprecio. La vida le había dado una segunda oportunidad, y Marta estaba decidida a aprovecharla al máximo, no solo para sí misma, sino para aquellos que, como ella, habían sido abandonados por la fortuna. Unos meses más tarde, la transformación de Marta era completa. Su figura, antes demacrada, había recuperado su vitalidad. Olérico contó. Sus ojos brillaban con una nueva luz, una mezcla de sabiduría y serenidad. Se había convertido en una mujer elegante y segura de sí misma, vestida con la sofisticación que requería su posición, pero sin perder la humanidad y la sencillez que la caracterizaban. Su trabajo en la Fundación Ruiz era ejemplar. Había implementado programas innovadores, llegando a miles de personas necesitadas, y ganándose el respeto de todo el personal, y de la comunidad filantrópica. La prensa, siempre atenta a las actividades de los Ruiz, comenzaba a hablar de la mano derecha de Alejandro Ruiz, de su corazón de oro, y de la directora que lo cambió todo. Fúnila. Alejandro la veía no solo como una colaboradora valiosa, sino como una amiga cercana y confidente. Sus conversaciones se extendían más allá del trabajo, compartiendo risas y reflexiones sobre la vida, sus hijos y el futuro. La soledad que Marta había sentido durante años, se desvanecía en la calidez de esa nueva familia, especialmente en la espontaneidad y cariño incondicional de Luna. Se sentía completa, plena y en paz. Había encontrado un hogar no solo físico, sino emocional, un lugar donde era valorada y amada por quien era, no por lo que podía ofrecer. El recuerdo de Carlos y Javier, aunque lejano, a veces, se presentaba como una sombra. Pero ya no dolía con la misma intensidad. El resentimiento se había transformado en una lección, una amarga, pero valiosa, enseñanza sobre la verdadera naturaleza de las personas. Marta estaba lista para enfrentar cualquier cosa, fortalecida por su propia resiliencia, y por el amor genuino que la rodeaba, demostrando que de las cenizas de la traición podía resurgir una vida gloriosa y llena de significado. Mientras la vida de Marta florecía en un jardín de éxito y afecto, la de Carlos y Javier se marchitaba en un desierto de fracasos. Las decisiones imprudentes de Carlos, influenciado por Sofía, lo habían llevado a inversiones desastrosas. Sofía, la joven mujer que lo había deslumbrado, lo abandonó en cuanto su fortuna comenzó a desvanecerse, dejándolo sumido en deudas. Javier, quien había apoyado ciegamente los planes de su padre, también se encontró arruinado,
su reputación y sus finanzas hechas añicos. La arrogancia y la ingratitud habían tenido su precio. Su precio. El dinero de la venta de la casa de Marta, que Carlos había considerado suyo, se había esfumado. Se vieron obligados a vender todo lo que les quedaba, incluyendo las pocas propiedades que aún poseían, para intentar pagar a sus acreedores. Terminaron en un pequeño y destartalado apartamento, en un barrio marginal, sus vidas marcadas por la miseria que ellos mismos habían infligido a Marta. Las noticias de su caída llegaron a oídos de Alejandro, a través de sus canales de información. Él, con su característico sentido de la justicia, se aseguró de que Marta estuviera al tanto, pero la dejó decidir cómo reaccionar. Marta escuchó los detalles con una calma sorprendente, casi con una serenidad. No había un atisbo de alegría en su corazón por el infortunio de ellos, solo una triste confirmación de que la vida, a veces, se encarga de reajustar las balanzas. La ira y el dolor se habían disipado, dejando un vacío donde antes habitaba el resentimiento. Estaba demasiado ocupada construyendo su propia felicidad, para regodearse en la miseria ajena. Sabía que pronto, el pasado, personificado en Carlos y Javier, intentaría forzar su entrada en su presente. ¿Y ella estaba preparada para enfrentarlo? Condelia. La noticia de su éxito, o al menos de su nueva posición junto a Alejandro Ruiz, llegó a Carlos y Javier de manera indirecta, a través de los periódicos que a veces caían en sus manos arruinadas. La directora Marta de la Fundación Ruiz. No podían creerlo. La mujer que habían dejado en la calle, despojada de todo, ahora vivía en el lujo y el respeto. La envidia se mezcló con la desesperación. Sus vidas eran un infierno de deudas y humillaciones. Carlos, envejecido prematuramente, con la mirada vacía, se aferraba a la idea de que Marta los perdonaría, que su buen corazón la haría recapacitar. Javier, con su orgullo herido, aceptó a regañadientes que no les quedaba otra opción que suplicar. Un día, con la ropa sucia y el rostro demacrado, se presentaron en la imponente mansión Ruiz. Los guardias de seguridad, alertados por Alejandro, les permitieron la entrada, escoltándolos hasta una de las salas de espera. Marta apareció minutos después, su figura elegante y serena. Los vio, a Carlos y a Javier, sentados, encogidos, sombras de los hombres que la habían traicionado. No había un atisbo de crueldad en sus ojos, solo una firme determinación. El silencio en la sala era denso, pesado. Carlos levantó la vista, sus ojos buscando una chispa de compasión en los de ella. Marta, por favor, necesitamos tu ayuda. Estamos arruinados. Su voz era apenas un murmullo, suplicante. Javier, con la cabeza gacha, asintió, incapaz de mirarla directamente. La escena era la culminación de un ciclo cruel de traición y redención, y Marta era la protagonista indiscutible de este epílogo dramático. La balanza se había inclinado, la justicia poética había llegado, y ella se erguía, dueña de su destino, dueña de su propia paz. Marta los miró a ambos, su rostro inexpresivo, pero sus ojos llenos de una inquebrantable fortaleza. El dolor del pasado, aunque presente como un eco lejano, ya no la controlaba. Carlos, Javier. Lo siento mucho por lo que les ha pasado. Su voz era tranquila, firme, sin rastro de burla ni de venganza. Pero la Marta que conocieron, la que lo dio todo por ustedes, ya no existe. Esa mujer murió el día que me dejaron en la calle. Carlos intentó interceder, las lágrimas asomando a sus ojos hundidos. Marta, por favor, nuestro hijo y yo, nos equivocamos. Te pido perdón. Javier, finalmente, levantó la vista, suplicante. Sabemos que fuimos crueles, pero ¿no puedes perdonarnos? Marta negó lentamente con la cabeza. El perdón es para uno mismo, para sanar. Pero la confianza y el respeto, una vez rotos, son imposibles de reparar. He construido una nueva vida, basada en el amor genuino y la lealtad. Una vida que ustedes nunca entendieron, ni valoraron. Se giró ligeramente, mostrando un destello de la lujosa mansión que ahora era su hogar, su oficina. Este es mi hogar ahora. Aquí tengo una familia que me ama, y un propósito que me llena. No hay espacio en ella para el resentimiento, pero tampoco para la ingratitud.
Carlos y Javier se quedaron en silencio, la cruda realidad de sus acciones reflejada en la implacable dignidad de Marta. Ella había resurgido de las cenizas, no para vengarse, sino para vivir una vida plena y feliz, un triunfo mucho más dulce que cualquier acto de represalia. Les deseo lo mejor, dijo finalmente, dando media vuelta y caminando con paso firme, dejando atrás a los hombres que una vez la destruyeron, hacia un futuro brillante, lleno de amor y de verdad.